Llegó a vos este video con una charla espontánea, pero llena de información, emoción y claridad. En este episodio de Valiente Cast vamos a hablar con un especialista de la mente que nos ayudará a entender cómo nuestros pensamientos, emociones y hábitos impactan en nuestra vida. Si alguna vez sentiste que tu mente es tu mayor aliada o tu peor enemiga, este episodio es para vos. Dale play al video y prepárate para una conversación que te hará ver las cosas con más claridad que nunca. Hoy tenemos a un invitado bastante especial, a quien realmente le tengo muchísimo cariño y aprecio, principalmente porque es alguien que conozco desde cerca todo lo que es su trabajo y trayectoria profesional. Así que vamos a iniciar nuevamente con más un episodio de Valiente Cast. Y para el día de hoy nuestro invitado es el licenciado Guido Alarcón, un reconocido psicólogo que tiene muchísima trayectoria aquí principalmente en el departamento Alto Paraná y con muchas experiencias clínicas que vamos a estar hablando hoy. Va a ser un momento súper espontáneo donde vamos a estar compartiendo y teniendo una charla para poder hablar sobre varios asuntos que espero que estén allí desde el comienzo hasta el final. Así que un placer, vamos a dar la bienvenida a Guido. Hola Fátima, realmente es un gusto. Para mí es un placer muy grande. Me tomaste de sorpresa, estoy realmente impresionado con el espacio y con la propuesta, ¿verdad? Y estoy a tus órdenes. Vamos a ver qué es de qué manera me apretas hoy con tus preguntas que son siempre muy incisivas. Me encanta. Bueno, vamos a comenzar con un tema que realmente me llama muchísimo la atención, que tiene mucho que ver sobre un asunto que hoy en día es como que todos quieren dar su opinión al respecto y sabemos que ni siempre eso tiene como un carácter informativo con una buena fuente. Tanto así que en Internet vemos hoy en día profesionales que hacen hasta su propio contenido, de repente basado en inteligencia artificial, ChatGPT, y estamos hoy acá justamente para poder hablar sobre esto, que es un tema así sencillo, pero que vamos a ir hablando de muchos ejemplos y que es justamente el tema de los pensamientos acelerados. Ok. ¿Qué podés hablarnos sobre eso? Los pensamientos, yo suelo decir a la gente, cuando hablamos de pensamientos, uno tiene que considerar que son como amigos que vienen llegando a la casa. Mm, Unas veces los pensamientos, los amigos llegan a la casa y vienen y nos hacen una linda sorpresa y pasamos muy bien. Y algunas veces llegan y dicen, Dios mío, yo no quería que vengan, pero igual sí, tenemos que atenderlos, ¿verdad? sí. Entonces es un poquito eso, tener conciencia de que quizás no tengamos nosotros la capacidad de determinar qué es lo que nos va a venir de repente, pero quizás el camino y la sugerencia pasa por tratar de aprender a qué hacer con esos pensamientos y con esas emociones. Es muy frecuente, y vos en algún momento me escuchaste decir que nosotros no somos responsables en un 100% por lo que sentimos ni lo que pensamos, especialmente por lo que sentimos, pero sí somos responsables por lo que hacemos con lo que sentimos. Entonces es trabajar un poquito en esa respuesta conductual a nuestras cogniciones, a nuestras emociones, un poquito por ahí. Ok, genial. Algo también, ¿verdad? ¿Por qué vos pensás que estos pensamientos acelerados son más frecuentes en nuestra sociedad actual? Una muy buena pregunta. Eh, Voy a tirar una hipótesis que obviamente yo la estoy repitiendo nada más, no es acuñada por mí. Si hay un punto común en la sociedad que nos toca vivir es la exposición absolutamente omnipresente a estímulos constantemente cambiantes. Todo el tiempo estamos viendo cosas nuevas, alternativas nuevas, situaciones nuevas. El fenómeno de las redes sociales creo que es uno Sí. de los elementos clave donde la persona tiene la posibilidad de pasar de un tema a otro, de un estímulo a otro, de una imagen a otra con demasiada frecuencia, donde la necesidad de establecer un foco es casi inexistente, porque cuando la cosa pasa a ser un poquito aburrida, ya simplemente hacemos scroll, pasamos a otra cosa y eso, si bien puede tener su utilidad en términos de, por ejemplo, si alguien está haciendo una investigación o algo por el estilo,
también va configurando un modelo de gestión de nuestra atención que tiende a ser muy dispersa. Le estamos diciendo al cerebro que cuando la cosa se hace un poquito complicado, o cuando la cosa no es tan interesante, yo simplemente paso a otra. Wow. Y eso termina, eh, como dije recién, como que definiendo un modelo de gestión en el que yo creo que en mi interacción con otras personas también debo encontrar ese grado de estímulo. Y la vida real no puede producir, no puede replicar esa frecuencia, eh, ese volumen de información, ese volumen de novedad que vemos en las redes sociales. ¿Qué pasa entonces? Vemos jóvenes que después de estar mucho tiempo expuestos a redes sociales, eh, se sienten aburridos en una interacción personal o consideran poco estimulante, valga la redundancia, el estar hablando de un mismo tema mucho tiempo. Necesitan pasar a otra cosa, necesitan pasar. Y eso puede remitir al fenómeno que estás diciendo, porque somos una unidad completa, ¿verdad? Imagínate si nosotros estamos viendo eso, estamos entrenando al cerebro a que se comporte de esa manera, estamos midiendo la eficacia de nuestras interacciones a partir de la novedad y de los estímulos que surgen, los pensamientos también terminan apareciendo en forma agolpada y sin demasiada profundidad, ¿verdad? Eso suele pasar, uno ve, eh, las personas están hablando de una e inmediatamente de otra cosa y pasan a otra, uno ve poco nivel de profundidad y saltan de un tema a otro a una velocidad muy, muy grande, ¿verdad? Un poquito así. Wow. O sea que eso tiene un impacto sobre la calidad de los pensamientos, digamos así decirlo. Bueno, hay una cosa importante. Yo no creo que nada sea bueno ni malo per se. Hay Ok, que leer las cosas en contexto y ver de qué estamos hablando específicamente. sí, Yo me estoy remitiendo a un fenómeno que veo con mucha frecuencia en consultorio. sí, Me refiero a personas independientes. Dije lo de jóvenes, pero yo creo que eso es un poquito sesgado. A esta altura yo creo que ese límite ya se rompió y ok, el problema trasciende las edades. El hecho de que el común denominador de la información esté centrado en las redes sociales hace que el modelo de acceso a, esa, a cualquier cosa que yo quiera tratar se encuentre como vehículo apropiado las redes sociales. ¿Tengo alguna duda? Voy a entrar sí. a buscar en algún lugar, voy a usar Google. Ok, y eso como que va entrenando a mi cerebro y lo va haciendo creer que cuando yo tengo alguna duda, esa respuesta puede estar disponible rápidamente. Yo puedo conseguir información eh, pertinente eh, con el clic del mouse. Sí, Cuando yo estoy conversando, es muy interesante que un fenómeno que estamos viendo casi a nivel generalizado, la gente llama por teléfono y la gente no quiere contestar. La sí, gente no contesta. Y cuando uno pregunta a los jóvenes, a las personas, ¿por qué no contestan el teléfono? La respuesta, que no la dan a nivel coloquial, pero en consulta es muy interesante. Dicen, ¿por qué no me dan tiempo para pensar en la respuesta? Y fíjate wow, que es interesante porque vos estás hablando de pensamientos agolpados, sin sí, embargo, esos pensamientos dejan de ser operativamente funcionales. Pensamientos agolpados, pero que no les proporcionan eh, vamos a decir así, materia prima suficiente para dar respuestas en tiempo real a las demandas de una interacción con otras personas. Entonces dicen, no, para eso está el WhatsApp. Te dice, porque en el WhatsApp yo puedo esperar, puedo pensar, puedo sí, buscar, puedo exactamente. preguntar Puede maquillar. y puedo después dar mi respuesta. Lo que a la larga termina definiendo un contexto en el que el joven, cuando se ve en una interacción face to face, eh, manifiesta signos que son asociables fácilmente a ansiedad, ¿verdad? O sea, la Mm. persona se queda un poquito incómoda porque no tiene de qué agarrarse y Eso es así una palabra muy sí, interesante, ¿verdad? Ansiedad. Yo creo que la respuesta de Guido fue bastante esencial al decirnos que los pensamientos son como amigos. Entonces, vamos a arreglar la casa para recibir a buenos amigos ahí adentro.
Aunque este tema de la ansiedad realmente me interesa. ¿Por qué? Porque hoy en día realmente decir tengo ansiedad muchas veces hace con que nosotros pensemos que hay un diagnóstico de por medio. Y hay una diferencia entre lo que podría ser algo circunstancial, algo del momento, estoy ansiosa, tengo muchas cosas que hacer, o sea, es normal estar haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, de repente estudiar, atender a un paciente, ir a entrenar, tener que hacer la cena a la noche, o sea, realmente hay actividades que le ponen allí al cerebro en una situación, ¿verdad? Que hace con que él no sea muy eficiente porque él está así, como un pulpo. Aunque está ahora la ansiedad, que muchas veces se da un diagnóstico Ujú. de una manera así demasiado, pero demasiado rápida, sin que tenga realmente, ¿verdad?, el diagnóstico correcto. ¿Qué vos podés hablarnos sobre esa ansiedad? Sí. De hecho, podemos, es un tema muy amplio. Voy a usar un marco de referencia que puede ser útil. Podemos hablar de ansiedad como un estado de la persona o podemos hablar de la ansiedad como un rasgo de la persona. Si es un rasgo, estrictamente hablando, estamos hablando de esta persona, tiene como características en su personalidad, por decirlo así, la ansiedad. Él Sí. es más ansiosito, más ansiosita que otra persona, esta persona. La ansiedad estado es cuando responde a un evento específico. Ahora, en función a tal o cual cosa que pasó, está más o menos ansioso. Ahora, un tema fundamental es tener en cuenta que la ansiedad per se, otra vez, no es mala. La Mm, ansiedad es un fenómeno que, estrictamente hablando, entre otras cosas, está asociada a la capacidad del ser humano de enfocarse. O sea, una persona que no tiene absolutamente ansiedad, también, estamos hablando en términos muy genéricos, la ansiedad está muy asociada a la capacidad de enfocarse. Una persona sin ansiedad no se enfoca, porque wow. lo que hace la ansiedad es justamente sacarnos de un estado, vamos a poner así, de pasividad, de tranquilidad, a un estado muy enfocado para reaccionar a eventos que el sistema considera nocivos. O sea, es como que yo voy caminando por la calle y me ladra un perro, me ataca un perro. Sí. El sistema límbico, el que es el que está más implicado en los fenómenos de ansiedad, lo que hace es nos saca de 0 a 100, nos enfoca para poder enfrentar eso de una manera eficiente. O sea, la ansiedad no es mala per se, es mala si pasa a ciertos límites, ¿verdad? Ok. Si se comporta de una manera atípica, irregular, pero hablar de la ansiedad como algo malo por sí, no, la respuesta la ansiedad es una respuesta que nos permite adaptarnos a circunstancias que, que evolutivamente el cerebro considera nocivas. Ujú. Como dije recién, un ataque de un animal, un colectivo que te toca la bocina, cosas por el estilo. O, en condiciones más usuales, una llamada telefónica que no estabas esperando. O eh, sea, es que eso es algo así súper interesante, que cuando hablamos de situaciones que nos coloquen ansiosos, capaz no va a ser el perro que te va a morder, capaz no va a ser el colectivo que te olvidaste, pero nosotros llegamos a sustituir eso por otras cosas así más fútiles, ¿verdad? Como por ejemplo, qué sé yo, ver la red social de algún ex en las redes sociales, la pelea con tu mamá. O sea, vos podés decirnos que esas situaciones así sutiles pueden también desencadenar el estado ansioso. Excelente pregunta. Pasa que, yendo a lo que estábamos diciendo, en condiciones, vamos a llamarle típicas, la ansiedad debería activarse frente a algo que constituye una amenaza para mí, como dije Mm, recién, un animal o un potencial accidente o, como dije, sí, me llamó por teléfono, mi jefe me dice que me va a despedir porque cometí alguna falta. Eso el cerebro puede interpretarlo de forma, vamos a decir, justa, como una amenaza. sí. Pasa que ahí entra el grado de peso, el peso que yo le puedo otorgar a cada circunstancia, a cada evento de mi vida. Si bien, como estás colocando, que yo mire las redes de mi ex, entre comillas, no debería ser visto como, o no debería ser considerado algo particularmente nocivo. Eso pasa mucho por el grado de importancia, el grado de peso y el grado Ujú. de relevancia que yo le estoy dando a eso. Entonces ahí entra el aspecto cognitivo, ahí entra cómo yo entiendo eso, hasta dónde yo considero que eso es nocivo para mí. Ahí entran un montón de cuestiones que en otro momento también habíamos hablado, la presión social, el cómo quedo frente a otras personas.
el cómo yo me evalúo a mí mismo a partir de que esa persona ahora no está conmigo, está con otra persona. Sí, Eso atenta contra mi autoestima. Estrictamente hablando, eso constituye una amenaza. Mi cerebro no está tan equivocado. Él dice, ok, esto es amenazante. Esa persona me descartó y está con otra persona. Es sí, una amenaza a mí, a la percepción que yo como una tengo de mí alerta. mismo. O sea, Sí, estrictamente hablando, el cerebro está actuando acorde a lo que está definido, a aquello para lo que está definido. Quizá el evento está siendo superdimensionado por mí, pero no escapa a aquello de que el cerebro dice, esto para mí es nocivo, esto para mí es peligroso. El hecho de que sea o no peligroso es lo que tenemos que determinar muchas veces a partir de una intervención terapéutica. Ahora, si una persona sí. dice, yo entro en un estado de ansiedad severa cuando estoy en un lugar oscuro, Ujú. eso puede responder a elementos instintivos y evolutivos muy fuertes, pero probablemente no es una cosa peligrosa realmente en la circunstancia histórica y espacial de ese sujeto, pero él lo considera de esa manera y evoca vamos a llamarle, una respuesta eh, instintiva de miedo que puede ser entendida como un episodio de ansiedad, ¿verdad? Yo creo que realmente conseguiste traer esos ejemplos demasiado bien, para que las personas, principalmente la audiencia que nos está ahí asistiendo, pueda entender el contexto de peligro que muchas veces el cerebro puede asociar y que eso necesita muchas veces que alguien nos ayude. Porque yo sé que muchas veces cuando estamos o nos sentimos ansiosos, nosotros no vamos a poder salir de esa situación solos, porque justamente la intervención de la otra persona es necesario para salir y quitarle al cerebro, ¿verdad? De esa fase de peligro. Y también porque hay actividades así súper prácticas, sencillas, que muchas veces no tienen nada que ver con medicación o cosas así, químicas, ¿verdad? Porque muchas veces el psicólogo consigue traer estas herramientas para que podamos salir principalmente de este estado ansioso. Así que si conoces a alguien que está pasando por esta situación, si de repente está también en este estado de ánimo ansioso, está con muchos conflictos internos, mandale este video que yo estoy segura que con las palabras de Guido Alarcón va a conseguir conectar con lo que trajimos el día de hoy en este podcast. Y más allá de compartir el video, yo quiero que le des tu like a este video para que continúes y te quedes hasta el final, ya que ahora vamos a estar hablando sobre un asunto súper común, pero que afecta muchísimo a cómo el cerebro funciona. Y ahí yo sé también que yo estoy en esa lista, que es justamente sobre ser multifacética. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos que cuanto más es mejor. Y eso ni siempre llega a ser una verdad. Entonces, quiero ahí que nos cuentes un poco qué podés compartir con nosotros sobre eso. Bien, existe todo un folclore ahí que dice que las mujeres pueden hacer muchas cosas al Sí, mismo tiempo, ¿verdad? justamente por eso. Hay todo un dice que, ¿verdad? Ok. Pero en realidad no es tan así. Las diferencias en términos específicos entre las capacidades del varón o de la mujer en realidad están bastante desdibujadas. Esas diferencias son muy sutiles. Si Ujú. bien pueden existir algunas que otras cosas, eso es muy sutil. Y de lo que sí podemos hablar son de diferencias individuales. Las personas son distintas. Hay personas que tienen más facilidad para hacer ciertas cosas y otras para otras. Es como decir, una persona puede tener un talento más acentuado para la música o para las matemáticas, etcétera, pero no necesariamente eso está asociado al sexo. Son cuestiones individuales. Eso sí, el hecho de taparnos de actividades y de estar actuando en demasiados nortes al mismo tiempo, por una cuestión meramente de coherencia lógica y de metodología, tiende a ser riesgoso y va a generar más desorden eh, en la dinámica de una persona. Por eso, uno de los problemas que lo vemos desde hace años en psicología es
la apología que hace la sociedad a la superproductividad. O sea, tenemos que estar todo el Sí. tiempo haciendo cosas, tenemos que trabajar todo el tiempo, tenemos que ser productivos, tenemos que ser exitosos, tenemos que ser... Y yo creo que es importante que recordemos que la idea debería ser que se debe trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Mm, Entonces, es muy frecuente hoy encontrar, especialmente en pacientes que están ya pasando cierta edad, 50 para arriba, que vienen y dicen, mira, qué suerte que trabajé mucho porque por lo menos tengo para pagar los médicos que me están siendo muy caros los tratamientos que estoy haciendo por tal o cual dolencia o incomodidad. Y uno se pone a pensar, pero es tan ingenuo esto porque no deberían estar teniendo que gastar su dinero en eso mm, si no se hubieran desgastado en ciertos aspectos que terminaron comprometiendo su salud, su funcionamiento, su calidad de vida. Entonces, creo que un poquito se pierde el foco. Dejamos de entender para qué el esfuerzo y se está sí, haciendo simplemente el esfuerzo por el esfuerzo. Es muy frecuente estar viendo eso en todas las profesiones, que no, voy a tratar de duplicar mi esfuerzo, voy a tratar de trabajar en un segundo turno. No digo que no existan situaciones donde eso sea absolutamente necesario, pero sí, no estoy hablando de esos casos, estoy hablando de circunstancias y casos en los que las personas dicen, debo seguir y quiero y más y más y más, y terminamos viendo gente que no pasa tiempo de calidad con sus familiares, que no cuida su alimentación correcta, actividad al aire libre, sueño correcto, elementos que son básicos y que pasan a ser, dice, ya lo voy a hacer en algún ya. momento. Y ese algún momento Sacrifican. pasa a ser cuando el médico allá a sus 50 y moneda de años le dice, sabes que o Sí. lo haces o te vamos a tener que someter a un procedimiento más invasivo, más grave, ¿verdad? Vos sabés que esto tiene mucho sentido, solamente que lo mío es algo anécdota, porque yo realmente como nutricionista tengo la bendición de poder atender también a profesionales del área de la salud que son médicos. Entonces, en mi experiencia atendiendo médicos, yo sé lo desgastante que es, y mira que yo ya atendí médicos justamente con cuadros de depresión. Ya atendí médicos que justamente llegaron a un punto de aumentar 20 kilos, de llegar a tener problemas de tiroides, llegar a esconderse en un baño para poder comer algo. Y quiero hablar de esto porque yo sé que muchas veces cuando hablamos de salud es como que está todo dibujado, pero no hablamos que muchas veces, principalmente los de salud, sacrifican su salud muchas veces por el dinero, por el salario, y luego terminan de una jornada de 20, 30 años con una calidad de vida pésima y tienen que estar justamente trabajando estos aspectos que supuestamente son gratis, porque hablamos de sueño, hablamos también de la alimentación, la actividad al aire libre. Entonces es también traer conciencia de que independiente la carrera, ahora acá traigo el ejemplo de medicina, porque yo sí atendí a una paciente por 3 meses que conmigo ella consiguió bajar 12 kilos y es bastante. Lo consiguió en 3 meses y yo veía cómo justamente lo básico muchas veces llega a ser un placer para aquel que sacrificaba todo. Yo te estoy hablando a alguien que muchas veces estaba sentada y que ni siquiera, por ejemplo, tenía un horario para consumir media mañana, para desayunar, o muchas veces almorzaba a las 3 de la tarde. No es para hablar principalmente de la carencia y de la falta de estructura que tenemos aún en medicina en Paraguay, porque yo sé que todos, pero todos tenemos dificultades independiente de la profesión que sea, pero es justamente, ¿verdad?, que la profesión que tiene que visar salud es el que más sacrifica su salud. Y es como que muchas veces el paraguayo así le pincela al médico como el astro sol, ¿verdad?, de todo lo que es hoy en día la salud. Y resulta que no es así. Tanto así que hoy, ¿verdad?, cuando tenemos episodios de podcast, yo siempre intento traer psicólogos, traer personal trainer, traer personas que puedan, digamos que, salir un poco de lo que es el consultorio y compartir, ¿verdad? Que no es así, no es solamente a veces, me voy al psicólogo porque me divorcié, porque tuve un problema familiar. Esos son los casos así
los casos que se pueden contar en Paraguay por lo que uno va, ¿verdad? A un psicólogo o algún terapeuta y muchas veces no acudimos a tiempo. Entonces, así como hablamos sobre esto, ¿verdad? Yo creo que se entendió demasiado bien que ser muchas veces presionados por este tema, la alta productividad o performance, tiene así un peso realmente muy, muy caro, pero algo ahí que me llamó la atención fue el sueño. Porque cuando hablamos ahí de performance, ¿verdad? Yo luego que les sigo a muchísimos influenciadores de Brasil, yo sé cómo ellos hacen, vos sabes que hacen jornadas en donde las personas tienen que levantarse, por ejemplo, a las 5 de la mañana. Y esto no es una ley, o sea, de hecho que uno puede colocarse el horario que sea con tal de que eso le ayude en un cierto tiempo en específico para conquistar alguna meta. Pero ¿qué vos opinás sobre este tema de que cuando yo madrugo, ¿verdad? Justamente yo soy más productivo o al que madruga Dios le ayuda. ¿Qué vos opinás sobre esto? Bueno, hay estudios bastante interesantes sobre, te imaginarás que el sueño es ¿cómo decir? Un espacio común, es un tema demasiado desarrollado. Y lo que sí tenemos que tener en cuenta es que el ser humano necesita una cantidad mínima de sueño Sí, para poder reponer sus capacidades. Entonces, más que despertarse temprano, que eso puede responder a necesidades distintas, lo importante es una higiene correcta del sueño, tal que la persona duerma lo suficiente como para que su metabolismo pueda lograr una reposición completa en todo lo que eso implica. Eh, es muy frecuente en los últimos tiempos ver que la gente dice, no, yo duermo 2 o 3 horas. En una etapa temprana, cuando una persona es todavía muy joven, quizás eso no se perciba como nocivo porque la capacidad de reposición todavía es muy elevada, pero eso pasa factura. Eh, es sumamente importante que construyamos una cultura de dormir en forma adecuada y el tiempo correcto, especialmente en horarios nocturnos, que es muy, muy importante porque el cerebro toma en cuenta el momento en el que estamos durmiendo y realiza funciones diferentes en diferentes momentos. Si dormimos de noche, hay cosas que son priorizadas y de día otras. No digo que eh, sea absolutamente distinto, pero se priorizan aspectos y eso tiene que ser tenido en cuenta. Es interesante, de vuelta, esto lleva a aquello que decimos que las necesidades de productividad o la apología que se hace a tenemos que estar haciendo muchas cosas todo el tiempo, hace que terminemos relativizando la importancia de ciertas cuestiones que remiten a necesidades fisiológicas básicas. Eh, entonces sí, y esto me lleva un poquito a lo que decías hace rato sobre los médicos. De hecho, una población muy, muy considerable de, pacientes es el personal de blanco, que es gente que realmente merece muchísimo respeto y sí, muchísimo totalmente. aprecio, porque, como bien dijiste, las condiciones en nuestro país no son las mejores y esta gente hace su tarea de una manera, en algunos casos, casi heroica. ¿Eh? Y el nivel de estrés, el nivel de demanda y el nivel de exigencia que tienen es particularmente elevado. Em, los horarios son muy pesados, los turnos son difícilmente comparables a los de otra Exactamente. tarea. Y muchas veces dejamos de tener eso en cuenta. El personal de blanco es realmente un segmento muy vulnerable a problemas de salud mental. Hay unos trabajos muy interesantes que fueron hechos por la Universidad de Canindeyú, si no lo recuerdo mal, que se hizo particularmente con las enfermeras y es fantástico el trabajo en el cual se ve eh, cómo, como bien dijiste, ese grupo de personas que uno entendería que debería estar mejor atendido porque conocen mucho, no tienen muchas veces las oportunidades de aplicar en ellos Sí, sus conocimientos, su instrumental y sus herramientas. sí. Entonces ese es un dato que mencionaste que me permito nomás subrayar por la relevancia que tiene. Y ahí eso, te darás cuenta, se mezcla con todo lo otro, sueño.
es muy difícil que esa gente tenga un sueño como que regular, ¿verdad? Sí. La alimentación también, muchas veces tienen que estar pasando de largo horarios que podrían ayudarle a tener una mejor calidad de vida por la regularidad de la ingesta. Un montón de elementos que se pierden por la priorización que se hace de la gestión profesional, ¿verdad? Eh, y como bien colocaste, eso no está solamente allí. Simplemente el caso de los médicos es un ejemplo gritante, pero vamos a trasladar a un ámbito mucho más generalizado, niños y adolescentes. Ujú. Niños y adolescentes con el tema del sueño, hoy en un porcentaje muy elevado, cuando uno pregunta qué hora dormís y en un gran porcentaje es después de medianoche. ¿Y por qué? Porque están viendo redes sociales o porque están jugando juegos electrónicos. Wow. Entonces, el promedio, en un promedio muy elevado, estos chicos, y estoy hablando, obviamente yo no tengo capacidad de generalizar, me remito a mi experiencia Sí, clínica y a sí. mi consultorio, pero sí, en mi caso, lo veo como un fenómeno generalizado y conversando con otros colegas veo que no está muy lejos de la realidad que ellos también atienden. Entonces vemos chicos que están en etapa de crecimiento que dicen que duermen alrededor de la 1 de la mañana, Ujú. casi todas las noches, y se levantan alrededor de las 6 para ir Ver la a escuela. la escuela. Eso es, y después comenzamos a hablar de una serie de patologías que son diagnosticadas con una facilidad, hasta si se quiere, asustadora, que sin quitar que existan, Sí. sin negar la existencia ni la relevancia, deberían ser evaluadas en el contexto de esa deprivación de sueño y de esas conductas que están siendo entendidas como absolutamente legítimas, válidas en los chicos. No, si él no ha, si yo le quito, me dicen los padres, si le quito su celular, él se va a enojar porque todos sus compañeritos lo hacen, o todos están Ujú. hasta esa hora haciendo eso. Ya. Entonces estamos hablando de un fenómeno que tiene un impacto en la salud, pero que pasa por aspectos socioculturales, ¿verdad? Sí. No, yo entiendo totalmente y realmente esto del sueño es algo así que tuvimos que hablar con ejemplos, pero realmente comparto mucho lo que dijiste sobre el personal de blanco y hay también otro público, personalmente personas que trabajan dentro del rubro de todo lo que es seguridad. Entonces, personas que muchas veces tienen horarios de escalas de trabajo bastante diferentes, que tienen que trabajar de madrugada, trabajar a la noche. Entonces, todo eso, digamos que tiene un precio muy caro y algo así que vos dijiste con palabras, yo creo, muy elegantes, es que el sueño en realidad es como ese celular que hace el Clean Master. Él se limpia, él va limpiando la basurita. Y cuando no dormimos bien es cuando el celular simplemente guarda toda la basurita y no consigue limpiarse de la manera en que lo hacía si es que le dábamos esas 6 7 8 9 10 horas de sueño, porque hay también digamos que una escala que uno va a tener que ver de acuerdo a la edad, tanto así que diste los ejemplos, por ejemplo, de niños y adolescentes que necesitan más de un adulto. Pero algo que sí incluye mucho sobre este tema del sueño, que te voy a tener que preguntar, es sobre el suplemento magnesio. ¿Por qué? Porque yo veo justamente cómo empiezan a promocionar que el sueño mejora y no solamente que hay mejorías, sino que aumenta también este tema de la cognición, el consumo del magnesio. Y quiero que nos cuentes un poco qué tan cierto son las ventajas del consumo del suplemento de magnesio. El, el consumo de suplementos. Yo suelo decir a la gente que uno no debe ser, uno no debe tener miedo, coloquemos claro, estamos hablando de suplementos, pero voy a ampliar un poco más. Sí. Eh, Siempre digo a los colegas principalmente con los que me toca el privilegio de conversar sobre este tipo Ujú. de temas, Sí. porque todavía hay una lectura de que nosotros somos psicólogos y por otro lado están los psiquiatras. No, hoy en día tenemos que trabajar todos juntos, psiquiatras, psicólogos, nutricionistas, médicos clínicos generales, Sí. etcétera. Entonces, un primer punto es, ampliemos, vamos a hablar Sí. primero, medicación. Yo le digo a la gente, no hay que tener miedo a la medicación, pero la medicación debe ser hecha por el médico bajo su control y bajo la supervisión del especialista.
eso coopera significativamente en cualquier aproximación terapéutica responsable. De la misma manera, cuando la gente dice tal o cual suplemento es el responsable por tal, yo le digo, gente, Ay, el ay, sistema ay. es mucho más complejo, el metabolismo es mucho más complejo Sí. que eso. Cualquiera, todo y cualquier suplemento puede aportar dentro de un contexto, de un enfoque integral. En el caso tuyo, por ejemplo, de la alimentación, en el caso nuestro de una terapia, como algunas veces, oh, usas tal o cual técnica. Yo le digo, la técnica en sí, en forma aislada es irrelevante. Si Ujú. eso se enmarca en un procedimiento terapéutico coherente, racional, tiene posibilidades de funcionar y de producir los efectos que la persona quiere. De la misma manera me puedo referir a los suplementos. Los suplementos en forma aislada y excluidos de una alimentación racional inteligente, me parece que es, vamos a entrar a vender espejitos nuevamente. Y es Eh, así, no, yo realmente con este asunto, así como dijiste, que es de un equipo, o sea, que muchas veces ver algún espacio publicitario solamente de los beneficios de un suplemento y llegar a comprar para hacer que nuestro cuerpo también pueda adquirir esos beneficios, es como algo así un poco muy engañoso en el sentido que cada suplemento tiene una X cantidad, ¿verdad? Hablando del magnesio, yo sí puedo decirte que tiene comprobación científica para tratamientos de la ansiedad que hablamos. Ayuda muchísimo también suplementar la B2, la B3, pero más allá de eso, muchas veces la prescripción, ¿verdad? Si va a ser un magnesio quelado, si es que uno va a utilizar de repente otras combinaciones, como por ejemplo la ashwagandha. O sea, hoy en día la prescripción de suplementos se hace de manera individualizada y lo que yo realmente buscaba era preguntar porque muchas veces dicen aprobación, hablan del sueño, hablan de cognición, entonces le inventan ahí demasiados beneficios que es como que, ¿verdad? bueno, Tenemos que hablar sí. abiertamente que los suplementos no son muchas veces todos clasificados en la misma categoría. Por ejemplo, el fitness. Nosotros vemos que acá en la cultura paraguaya es súper tranquilo y súper normal consumir vitamina C 1 gramo, por ejemplo. Y yo me río porque el requerimiento para una mujer de vitamina C te cuento que va justamente 90 miligramos al día. Imagínate, 90 miligramos y vos te tomas algo de 1 gramo. Y los estudios muestran que justamente son dosis demasiado altas. Entonces, todo eso genera, por ejemplo, residuos, oxalato de calcio. Alguien que tiene arenillas, por ejemplo, no puede consumir 1 gramo de vitamina C. Pero al mismo tiempo, quise nada más traer esa pincelada a lo que estábamos hablando del sueño, pero un asunto así que me gustaría prácticamente finalizar trayendo un poco a este podcast, porque yo sé que hay un estigma y porque sé también que muchas veces las enfermedades cuando no son visibles, por ejemplo, no podemos ver una mancha en la piel como una melasma, no podemos ver de repente úlceras en algún tipo de equipamiento, como muchas veces lo puede hacer un gastroenterólogo. ¿Qué vos podés contarnos desde tu experiencia como una anécdota positiva y negativa con lo que sería tu trayectoria en hospitales psiquiátricos? Pero quiero así, casos de la vida real, no me vengas así con cosas fuera de Paraguay. ¿Por qué? Porque realmente me parece que solamente de poder hablar, ¿verdad? Es como que nosotros vamos a encerrar sobre un tema así delicado, pero a la vez necesario, que yo sé que muchos que nos están asistiendo acá en este podcast van a dejar comentarios ahí en el final para que futuramente estaremos trayendo esas respuestas en un nuevo episodio. Ahora es contigo. Me parece demasiado importante. Voy a ir ahí. Ahora, lo que estabas diciendo, eh, porque es demasiado relevante subrayar esto. Lo que decías primero de los suplementos. Mm, Es lo mismo que planteaba yo sobre la medicación. sí.
estas cuestiones deben ser prescritas y controladas por profesionales que tienen la formación adecuada para controlar qué es lo que estás tomando, por qué lo Sí, estás sí, tomando, en qué totalmente. cantidad lo estás tomando, con qué frecuencia y para qué efecto. Mm. O sea, lo que es un poquito peligroso es considerar que eso es simplemente, es decir, no, me voy a comprar esto porque tiene lindo, o lindo gusto o rico gusto o dice que hace bien. Sí, Ese es el riesgo. Lo malo es que en Paraguay, porque me permito nomás entrar en eso antes de lo que me estás pidiendo, porque eh, nuestro país, a diferencia de otros, tiene una facilidad que nos juega en contra. Es muy fácil acceder tanto a suplementos como a medicación, que en otros lugares son controladas de manera muy severa. Entonces, esa libertad que existe, esa flexibilidad, o sea, esa liviandad, si se quiere, mm, termina siendo muy nociva para el público en general que sí, usa porque vio que sí, fulano dijo que es bueno y eso aplica exactamente. tanto a este, la medicación como no me extrañaría que suceda lo mismo con los suplementos. Y yendo a lo que estabas diciendo, eh, me parece interesante, me estás hablando de un caso psiquiátrico, voy a mencionar uno que me parece que, haciendo un poquito de memoria, algo que va por el lado de lo que vos trabajás. A mí Ok. me fue muy interesante hace unos años escucharle a una paciente, esto en realidad fue en Posadas, en Misiones, Ujú. Argentina. me dice una paciente, habla de que tenía problemas, fue internada por cuestiones asociadas a sobrepeso, imagen corporal, etcétera. Wow. Y entonces, fíjense que es muy interesante, creo que esto puede ser de utilidad, que después de cierto tiempo, no fue mi paciente, es un Sí, caso que en realidad yo tuve el gusto de que tuviste que conocer, sí. participar. Ok. Y muy interesante porque el terapeuta en un momento dice, pasa que esta persona eh, está mejorando ahora porque se dio cuenta que mucho de lo que ella hacía, mucho de lo que ella eh, vivía y que se expresaba y se reflejaba en una ingesta descontrolada. A esta altura, después de un tiempo, ella misma manifiesta, ella misma se da cuenta que lo que sentía a la noche y que ella lo cubría con alimento, con comer, a esta altura ella misma dice, lo que yo buscaba en ese momento era un abrazo. Wow. Siempre me recuerdo eso, me parece muy Dios interesante mío, cuando uno se da cuenta, a la larga uno está comiendo una respuesta conductual, come, pero lo que un está buscando es abrazo. otra cosa. Sí, Muchas veces no pasa por hambre, pasa por otras necesidades que las vamos eh, como sí. que Comemos sustituyendo nuestras por algo. emociones. Entonces, Comemos eso me nuestras parece que viene emociones. muy al podcast tuyo, ¿verdad? Por eso me parece interesante, recordé eso. Cuando me invitaste, pues yo me acordé que, sí, yo lo que esta persona buscaba era un abrazo. Eso es muy interesante. Y un poquito para completar esto, eh, eso no es raro, no es extraño ver personas que dicen que están teniendo atracones, que están teniendo conductas de ingesta que son a la larga desaprobados por ellos Dañinas. mismos, por esas mismas personas, Sí. pero que cuando uno va trabajando más, terminan diciendo, me doy cuenta que lo que tengo es, estoy muy ansioso, estoy muy preocupado, estoy muy solo. Y creo que es interesante, les suelo decir, la primera cosa que tenemos que tener en cuenta es reconocer qué es lo que estamos sintiendo. Porque la respuesta de ingesta es una respuesta casi instintiva, es una respuesta evolutiva funcional y produce cierto grado de alivio a la ansiedad. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo algo que produce endorfinas, ok. Pero no es eso lo que estamos buscando. Es una primera cosa, es qué está sintiendo. ¿Qué está sintiendo esa persona? Preguntarle a la persona, ¿qué siente esa persona? Segundo, sentirse en paz con lo que siente. No tiene culpa de lo que está sintiendo, punto uno. Y segundo, las personas dicen, me siento culpable. Y yo le digo, sí, puedes sentirte, pero primero, no es tu culpa. Y aunque la sientas, te cuento que la culpa no es productiva. No te ayuda a sentir culpa. No es útil. No es necesario que sientas culpa. Primero, no es. Mm. Segundo, no es útil. Y otra cosa interesante a partir de ahí.
darle alternativas a esa persona para que haga otras cosas. Porque lo de comer de repente está disponible y le sirve como un alivio, pero Una esa persona, escapatoria. sí, pero esa persona sabe que si se permite mirar de frente, va a darse cuenta que lo que está buscando es otra cosa, que como en el caso este que te estoy diciendo, podría ser un abrazo. Muchas veces no está teniendo a alguien, no está teniendo con quién conversar, no está teniendo a quién mencionar que se siente sola, etcétera. Y la comida siempre está disponible. Y finalmente sí lo hizo, como le decía a una paciente, tampoco es un pecado mortal que hayas comido un poco más. Es trabajar en eso e ir sabiendo que todos tenemos posibilidades de mejorar cada uno y todos los aspectos de nuestro ser, ¿verdad? O sea, podemos ir trabajando, aceptar que vamos a cometer errores, pero mirar de frente qué es lo que está faltando, ¿verdad? Me parece más que ese ejemplo tiene que ver con esto que vos estás mencionando y que esas sugerencias pueden ser útiles a las personas. Mirar de frente qué es lo que uno está sintiendo, tratar de ver qué es lo que está, cuál es la carencia que tiene, no sentirse culpable por sentirse mal, porque uno de repente dice, yo me siento mal porque estoy mal, y buscar hacer cosas, ¿verdad? Actuar sobre eso. El buscar ayuda siempre es una buena alternativa. Eso. Me encanta. Wow. Yo creo que hablaste un poco, ¿verdad? De esta paciente para poder hablarnos de esta experiencia negativa, teniendo en cuenta el grado en que ella se encontraba, Ujú, pero a la vez resultó ser positiva, teniendo en cuenta que ella misma consiguió reconocer eso. Y algo interesante es que en estos casos es muy bueno trabajar el mindfulness, ¿verdad? El mindful eating, conseguir justamente por medio de una nutricionista ver a alguien que pueda ayudarnos ujú. con estas técnicas sumamente necesarias para no llegar a instancias mayores. Así que para las personas que nos están aquí viendo a través del canal de YouTube, les cuento que dentro del programa presencial el mindfulness y el mindful eating están disponibles como una mentoría para los pacientes de 3 meses. ¿Por qué? Porque son casos que uno mínimo necesita un seguimiento de 3 meses para conseguir salir, ¿verdad? De todo lo que llegaría a ser estas complicaciones con relación a cuestión del peso. Entonces, de esta manera, que quiero que pasen principalmente a compartir el video y a darle like a este video en donde Guido Alarcón, miren que desde el comienzo hasta el final, él estuvo hablando sobre temas, yo no diría aleatorias, pero sobre temas bastante interesantes aquí en nuestra charla, que fue más como un momento espontáneo que fue hecho con cariño para todos ustedes. Guido Alarcón es un psicólogo que actualmente está también trabajando en otros segmentos fuera del consultorio, como sería la parte académica. No sé si quieres comentar un poquito tu trabajo con todo lo que sería Sí, investigación, la tuvimos, Universidad Católica de sí, Nuestra Señora de la Asunción. sí, hace ya años que estamos trabajando con la Universidad Católica. También estoy vinculado a la Universidad Nacional y en otros programas, particularmente de una consultora que es SETI, en la que hacemos asesoría a nivel empresarial, ¿verdad? Porque el aspecto de la salud mental no solamente está circunscrito al ámbito del consultorio y de la patología, sino también al funcionamiento estratégico de las personas. Entonces, cada vez es más frecuente que gerentes, empresarios, directores Totalmente. envíen a sus ejecutivos eh, lo que le llamamos ejecutivos de alto impacto, para recibir asesorías, mentorías y guías en lo que hace a lo que llaman hoy pensamiento estratégico ejecutivo, ¿verdad? Es un proyecto que lo venimos haciendo hace ya en la región hace bastante tiempo, gracias a Dios, con bastante éxito. Y lo estamos extendiendo por también un canal de YouTube y creo que el hecho de que la salud mental haya salido de los hospitales y de los consultorios a ser un tema de mejoría y no de arreglar Mm, es un cambio cultural sumamente interesante en nuestra sociedad. Ya no vienen las personas porque te vas al psicólogo, ah, estás loco. No, la gente se va al psicólogo porque cree que puede organizar sus acciones y sus estrategias de manera más funcional, eficiente y productiva.
Genial. Pueden seguir al licenciado Guido Alarcón en su red social del Instagram como @Guido Alarcón. De esta manera, él allí les va a estar mandando lo que sería mayores informaciones para las personas que están allí optando y queriendo para que Guido sea su terapeuta y para quien les ayude algunos motivos personales que están ahí para ser trabajados este año. También pueden aprovechar y seguirme en Instagram como @NutriFátimaValiente. Muchísimas gracias, Guido, por Gracias, Fátima. participar de este podcast. Muchísimas gracias a vos. Les aviso a las personas que van a estar acá, tienen que cuidarse porque ella dispara con preguntas que uno ni esperaría y no prepara las preguntas. Sí, Vamos sí. generando en el acto. Eso hace que sea mucho más enriquecedor, pero asusta un poquito, ¿eh? Genial, genial, súper.